Ustedes estaban haciendo un comentario que antes de abordar el mío yo quiero expresar una pequeña opinión. Así como en Bolivia ustedes han reconocido que los excluidos históricos de Bolivia, igual que los de Perú, han encontrado expresión política para imponerse con gente representativa de su cultura y su formación, como Evo Morales y este ganador de Perú ahora. Es decir, esas masas que estaban simplemente al margen, que era una estructura para el control. Yo puedo decirle que visité a Bolivia en 2 ocasiones y en una me encontré como a las 10:30 de la noche una pobre infeliz con un niño en los brazos pidiendo en la calle. A mí me extrañó que a esa hora una pobre mujer con un muchachito con una cara de hambre estuviera pidiendo, y le pregunté a uno de los que me acompañaba, que era parte del gobierno, ¿por qué? Y me dijo, así como ella hay una proporción permanente de la población totalmente excluido y nunca han tenido ni una representación adecuada ni un gobierno que efectivamente tome en cuenta su situación. Y ese fue el éxito de Evo. Ahora se abre en Perú una posibilidad que, dice Domingo, le recuerda a Evo en la característica del candidato beneficiario, porque expresan precisamente la parte de la exclusión. Y hago esa referencia, ese comentario de usted, para hablar del espacio de mi comentario. Hoy es un día de duelo decretado por el gobierno. ¿Y qué es el duelo? Es un día en que se recoge la bandera para ponerla media asta y se limitan las manifestaciones incluso de alegría o se condicionan. Pero el duelo se ha degradado simple a una ceremonia o a un enunciado. Pero se refiere a alguien que merezca que tú lo puedas considerar. Aunque aquí se ha prostituido también el día del duelo, porque la gente recuerda que a un bandolero que lo mataron en conflicto interno siendo alcalde de la parte este de la capital, le dedicaron 3 días de duelo y la gente sabía que no se merecía más que 3 días de olvido. Pero el duelo en cierta medida es un reconocimiento a la calidad de un muerto o de un acontecimiento de envergadura que propicia que el país se detenga a pensar en lo que ha ocurrido. A propósito de la declaración del duelo es por la muerte del ingeniero Leandro Guzmán. Y para las jóvenes generaciones que no tienen acceso al detalle, ¿por qué se declara un duelo a ese ingeniero? No solo era por el vínculo que está asociado a que él era el esposo de María Teresa Mirabal y que estaba en la cárcel junto con Manolo y con el esposo de Patria cuando las mataron a ellas. No solo por ese hecho, sino porque este señor, Leandro Guzmán, era un joven ingeniero recién graduado a finales de los años 50, y en esas condiciones que se encuentra con la que fue su esposa, era una linda muchacha. Murió con 25 años, la conocí como en 22. Y entonces, al asociarse con ella, se vinculó a toda una corriente, porque fue a través de María Teresa que él se vinculó a la corriente que estaba en desarrollo en esa época. Una corriente de la oposición, de la crítica, del rechazo y del sometimiento a la dictadura. Una corriente que venía alimentada por lo que Minerva misma había hecho, que a finales de los 1940 ella fue parte en el movimiento que después de la guerra surgió en el país, de la Juventud Democrática, que ella conoció y fue compañera de dirigentes muy reconocidos de esa época, que en función de ese pasado a ella le impidieron entrar a la universidad y que fue por la mediación del entonces senador de Salcedo, Juan Bautista Rojas, que le quitaron el impedimento y ella pudo entrar a la universidad y graduarse y en ese proceso encontrarse con Manolo. Y esa corriente que ella representaba, ampliarse, porque la identidad de esas dos personas en el noviazgo
tenía que ver con la sustentación de su identidad también en esos sentimientos políticos. Y se desarrolló una corriente de opinión en los años 50 finales que fue incorporando jóvenes de muchas dimensiones, y ahí es que Leandro Guzmán se incorpora también en ese gesto, en ese movimiento. Termina en 1960 prisionero. Y el tratamiento del gobierno en 1960 fue brutal. Desnudaba a los prisioneros, a varones y hembras. Le aplicaban todos los mecanismos del terror con descargas eléctricas o con pelas como la que nos hacían sobre todo a los varones, desnudos, destruirnos a golpes, tumbarnos al fondo y después patearnos incluso, en un proceso de humillación donde el abuso era la norma. En esa época, que también terminó matando a decenas de combatientes, es que se consolida en esa hora del crimen matando a la Mirabal con los 3 maridos de ellos que habían sido torturados y encarcelados. Es decir, Leandro representa una corriente de las luchas políticas. Su duelo no es simplemente por su nombre, porque él estuvo asociado y viene de ahí, de una etapa que merece el respeto y la consideración del gobierno, como para que a la luz de un muerto que es tan significativamente representativo de ese tiempo como Leandro Guzmán se pueda recordar poniendo la bandera media asta. No es una formalidad, es un reconocimiento real a toda una tradición que este ingeniero fortaleció cuando, siendo funcionario público, tuvo un comportamiento lejos de la corrupción característica, con un funcionamiento transparente, que lo hizo aquí, lo hizo en México. Es decir, tuvo una estela de honradez y de lealtad a los sentimientos patrióticos. Por eso el día de duelo es un reconocimiento a esa trayectoria hecha a propósito de la muerte de alguien que la representa. Y creo que tiene importancia que los jóvenes de hoy se pregunten, ¿y por qué días de duelo? Para que puedan en cierta medida recibir satisfactoriamente explicaciones que le permitan comprender el hecho y además valorar esa parte de la historia, aunque sea poco representativa. Yo creo que aquí hay una corriente de opinión de los movimientos que históricamente se han desencadenado luchando contra la opresión, contra la arbitrariedad, contra el abuso, contra la dictadura, contra el crimen en sentido general que se ha padecido en este país. Está dispersa. No es una fracción como la que puede hablarse de Perú o de Bolivia. No es una fracción enraizada en la historia y en la representación social. Esto es en la lucha propiamente política. Aquí hay una masa de gente vinculada a esas prácticas y a esa tradición. Desde luego, está enfrentada al predominio de una política donde lo que ha predominado, es la corrupción, es el aprovechamiento personal de los cargos, es apoyándose en la impunidad de que aquí no hay ley para regular a los políticos, propiciar una degeneración ética en todos los órdenes. En ese proceso de degradación de la política al que hacemos aquí alusión, es que hay que poner los ojos en esa causa que hacen, que podamos recordar en uno de la gente vinculada a ellos, como un duelo, el respeto por ese pasado. Yo creo que aquí hay una exclusión ética y moral inmensa de cada vez más amplios sectores que repudian el sentido oficial de la política, que quieren de verdad una renovación de la política, que necesitan lograr barrer con esa funesta herencia de la licencia para que los políticos hagan lo que les dé su maldita gana, usen el poder para justificar lo que hacen y además terminen todos enriquecidos en función o a la altura de los cargos que han desempeñado. La política no es servicio. La política ha sido una ventana abierta para que los que cada vez dejan el descaro o el pudor de lado puedan hacer la mejor inversión de su tiempo, aprovechando la impunidad que da la política para enriquecerse. En ese orden, yo creo
que aquí hay una fracción cada vez mayor de gente en la sociedad que quiere una política transparente, que quiere una sociedad donde la impunidad termine, donde la gente no pueda usar su poder para encubrir sus delitos, donde las cosas puedan hacerse de acuerdo a la ley que ha estado de nombre puesta ahí como la Constitución, porque en el fondo son parapetos, no guías para normar la conducta de la gente. Así que este día de duelo de hoy, hecho en memoria de Leandro Guzmán, es porque él representó con su vida una parte del esfuerzo de este país que está pendiente de concreción. Yo me he dedicado a este recuerdo, primero porque le conocí y compartí parte de su esfuerzo, y segundo porque creo que estamos por primera vez a la puerta de tener que cambiar esta degradación de la política. Ninguna de las medidas satisface, pero indican el rumbo hacia donde debemos ir para tratar de que termine la impunidad. Estamos desbordados de denuncias de corrupción y lentamente trabajando el minúsculo círculo que lo enfrenta. Yo abogo porque la estructura entera del Estado se organice a tono de responder a esa reforma de la sociedad. Yo quisiera ver una comisión para perseguir la corrupción en cada provincia, igual que hay uno a nivel nacional de 3 funcionarios. Yo quisiera ver 3 fiscales por provincia para que en cada lugar trate de ponerse en evidencia el informe de la funesta herencia en la que hemos vivido y del desafío de la nueva orientación que debemos tener. Ojalá pues este hecho de declarar el día de duelo, mirado hacia el fondo que produce esa designación, fortalezcamos la determinación de que estos pasos para enfrentar la corrupción y la impunidad, débiles aún, se fortalezcan, porque efectivamente este país no puede seguir siendo indiferente al profundo nivel de la corrupción de la política que impera en este país.